y de esa manera estos comités son los principales órganos de interpretación y de monitoreo del cumplimiento de estos 9 pactos en concreto. Otra manera en la que estos comités, aparte del sistema de denuncias, conocen de vulneraciones y promueven el cese de las vulneraciones o promueven el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos en el mundo es mediante los informes periódicos universales que conocen y que hacen por país cada cierto tiempo, y es una evaluación. Estos informes periódicos universales son una evaluación general de del estado de los derechos humanos dentro de las jurisdicciones nacionales. Entonces permiten una revisión a fondo, pero somera, sobre esta situación, y generalmente concluyen en recomendaciones que pueden tomar los estados para cambiar situaciones de riesgo, situaciones de vulneraciones que ya están ocurriendo. También tenemos dentro del Sistema Universal y de su sistema de órganos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ejerce una función de consultoría y diplomática. Es el órgano máximo con el mandato de la promoción. El Alto Comisionado es una persona en específico que invita, promociona, mociona, monitorea el estado de los derechos humanos dentro del mundo, dentro de las jurisdicciones nacionales de los estados que han ratificado, pues, o que son parte de Naciones Unidas, y conoce sobre todo una línea de interpretación dentro de las políticas públicas o el poder público y su relación con los derechos humanos. Es la principal línea de acción del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y de esa manera puede ejercer competencia respecto a los límites al poder público, que naturalmente implica el respeto a los derechos humanos. Es su principal mandato, es su principal funcionamiento, es su principal razón de ser, razón de existir. Luego tenemos también dentro del sistema interamericano los procedimientos especiales, que son expertos independientes. Generalmente son expertos independientes, no personas con muchísimos relatores especiales. Son personas con una trascendencia académica muy grande, que toman mandatos respecto de protección de derechos humanos sobre temas específicos que no necesariamente pueden estar cubiertos dentro de los tratados de Naciones Unidas, pero que tal vez tienen una relevancia específica, tienen una novedad que ha surgido en los últimos tiempos. Y de esa manera son mandatos concretos, periódicos, que tienen más o menos mandatos parecidos a el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tienen una fuerza política muy grande, una fuerza referencial muy grande, pero no constituyen un órgano cuasi jurisdiccional de la altura de un comité. Y, por ejemplo, tenemos el experto para derechos humanos y medio ambiente, el experto independiente de Naciones Unidas respecto a la independencia judicial, y así son tópicos naturalmente de importancia enorme, pero que no necesariamente son tratados como casos individuales, sino sobre el concepto de buenas prácticas que impone a los estados pues ciertas reglas de actuación conforme a sus líneas de defensa de los derechos humanos y a sus líneas de defensa y protección y promoción de los derechos humanos. Con esto quiero decir que el alto comisionado, los procedimientos especiales, los expertos independientes y los relatores especiales son o tienen una carga de promoción que más bien es política. Son estas personas las encargadas generalmente de tener relaciones diplomáticas con los estados, de vigilar precisamente el cumplimiento de derechos humanos por parte de gobiernos, por parte de los poderes no jurisdiccionales, y que generalmente son usados como un marco de referencia para el concepto de buenas prácticas que implica y que impone a los estados podría decirse que se trata más o menos de una línea de interpretación, de una sugerencia. Esa es la palabra que estaba buscando. Cuando se trata de derechos humanos por parte de estos órganos, se habla concretamente de sugerencias sobre cuál es la mejor manera de garantizar derechos en este tema, o
si es que se ha tomado una decisión errónea que vulnera derechos, cuál es la mejor manera de remediarlo, ¿no? Porque dentro del sistema universal, el respeto a los derechos humanos pues es naturalmente una línea importantísima, una línea primordial, pero siempre es la línea general o lo preferible es que se trate dentro de las legislaciones internas y que los comités, mediante sus capacidades jurisdiccionales, no conozcan de las vulneraciones, sino que eso se ha resuelto a nivel interno. Y eso es algo que generalmente se comparte dentro de los abogados que trabajan en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sobre la existencia de los sistemas universal, interamericano o los regionales en general, el europeo o el africano, que los casos que se alcancen a elevar a estas instancias tienen más bien una carga simbólico, política, de respecto a la defensa de derechos humanos, pero que se debería trabajar de manera mucho más exhaustiva, y de hecho se hace en el monitoreo y promoción y prevención de vulneraciones dentro de los trabajos que se hacen de los mismos gobiernos, de los mismos poderes públicos en los estados, parte de todos estos dos sistemas, ¿no? Ese es el mandato último, eso es lo que pasaría en un mundo ideal, que no existan vulneraciones más que no existan vulneraciones, pero si es que las existen, solamente los sistemas universales conozcan las vulneraciones simbólicas, que ayuden a desarrollar jurisprudencia, que ayuden a establecer nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de enfoque para la protección, pero que no se conviertan, en virtud de la subsidiariedad, en vías a las que las víctimas puedan acceder, porque lo ideal sería pues que los estados garanticen estos derechos a sus ciudadanas y ciudadanos. Y por último tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que trabaja de igual manera una línea política, una línea de promoción, una línea de seguimiento, y trabaja de esta manera como un órgano dependiente de Naciones Unidas que rinde cuentas a las, bueno, naturalmente todos rinden cuentas a la Asamblea General de Naciones Unidas, es el máximo órgano de esa organización, pero el Consejo de Derechos Humanos en concreto rinde cuentas respecto del estado de los derechos humanos dentro de los países, dentro de también una perspectiva distinta, marca una línea distinta de los procedimientos especiales y del alto comisionado, bueno, de la alta comisionada, por cuanto se trata de casos de informes mucho más sesudos respecto a hechos en concreto, ¿no? Siguen siendo casos en concreto o denuncias en concreta, pero no hay la posibilidad cuasi jurisdiccional de encargar reparaciones, sino más bien recomendaciones a los estados, generalmente para evitar vulneraciones futuras. Esta sería una explicación muy breve sobre los sistemas internacionales y sobre el Sistema Nacional de Derechos Humanos, y una referencia. Veo que me sobra un poco de tiempo, así que lo voy a aprovechar para hablar rapidísimo sobre el acceso a estos dos sistemas, porque entiendo que dentro de la escuela, uno de los objetivos de esta escuela era no trabajar el litigio estratégico. Como mencionaba, dentro de el litigio de causas, las vías internacionales para la protección de derechos humanos naturalmente son una opción que se puede tomar para el litigio de causas en derechos humanos, en derechos constitucionales, y que luego se convierten en derechos humanos. Y para eso es necesario conocer cómo operan estos sistemas. Brevísimamente, el sistema interamericano, ustedes pueden acceder al sistema de petición de casos de la Comisión Interamericana por internet. Hay formularios que se tienen que llenar. Frente a la Comisión Interamericana no es necesario un abogado, pero generalmente siempre hay organizaciones que hacen la representación de las víctimas dentro del sistema. Y la comisión tiene dentro del sistema de peticiones y casos dos fases. La de admisibilidad, primero se filtra básicamente las denuncias. Primero tiene que entender que el sistema, que una denuncia cumple con las características contenidas en su reglamento y en la Convención Americana de Derechos Humanos para ser admitidas dentro del sistema, y sobre todo si es que los hechos, de ser ciertos después de la investigación, pueden configurar o no vulneraciones a derechos, hablando de ahora derechos convencionales, ¿no? Porque están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta comisión entonces hace un trabajo
de recopilación de información que es brindada por los estados, que es brindada por las víctimas, que es brindada incluso por organizaciones de la sociedad civil que ayudan al establecimiento de contexto, y llega a conclusiones. Bueno, una vez que se ha admitido, emite un informe de admisibilidad, y después de que hay una investigación sobre los hechos, llega un informe de fondo que, como lo mencioné, pues puede terminar en recomendaciones a los estados para reparar esa vulneración en concreto. Y ante la falta de respuesta de los estados, se accede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que generalmente llama audiencia al conocimiento. Naturalmente hay oportunidad para alegatos escritos, pero se llama audiencia para acceder a información mucho más concreta sobre la vulneración que parte del informe de fondo de la Comisión Interamericana, y llega una sentencia definitiva que incluye ya obligaciones concretas a los estados que está obligado a cumplir y a brindar información de su cumplimiento mediante el seguimiento a casos que hace la Corte Interamericana. Hace un seguimiento de sus sentencias, un seguimiento de supervisión y cumplimiento de las sentencias, y de esa manera pues garantiza, ¿no?, que su jurisdicción y su última palabra mediante sentencia sea cumplida por parte de los estados. Y el sistema universal es más o menos parecido. Tienen también un sistema mucho más accesible gracias a Internet. Hay un formulario que se puede llenar en Internet respecto a vulneraciones de derechos humanos. Tampoco es necesario ser abogado o estar representado por un abogado para poder invocar las vulneraciones. Con la descripción de los hechos es suficiente. Pero el sistema universal tiene la peculiaridad de que, como no hay una corte, es mucho más ágil respecto a la información. Incluso los tiempos que los estados tienen para responder las alegaciones de los acusados es muy corta y muy breve. Perdón, de las víctimas es muy corta y muy breve, los estados acusados. Los comités, que son formados de igual manera por expertos dentro del área que trata el sistema de tratados, el tratado que monitorean, tiene reuniones periódicas en la que tratan estos casos basados en los hechos y hacen recomendaciones muy cortas, al punto de que las comunicaciones se manifiesta a través de comunicaciones, los comités del sistema universal, al punto de que las comunicaciones no pasan las 10 páginas e incluyen de igual manera una consideración de los hechos, si es que se configura o no una vulneración a derechos humanos, y recomendaciones a los estados acusados respecto de el cumplimiento de estas recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Esta sería la exposición, o sea, mi aporte para el día de hoy. Ahora sí estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Carlita. Tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, María Paz nos dice: la jurisprudencia vinculante que no está dentro de los PGO son únicamente aplicables o rigen solo en las decisiones de jueces de la vía ordinaria que conocen y resuelven sobre garantías jurisdiccionales. Ya. Hay un debate incluso interno dentro de la propia Corte si es que, ¿qué constituye un precedente jurisdiccional obligatorio, no? Claro, tenemos las siglas PGO y los pronunciamientos de la Corte que incluya esto, generalmente se toman como los precedentes o los únicos precedentes que pueden interpretarse, pero por ejemplo la Corte también ha establecido que las acciones extraordinarias de protección pueden contener precedentes. Entonces, una línea de interpretación sería lo que la Corte establece a futuro, lo que considera que puede repetir. Cuando tenemos el precedente obligatorio es naturalmente porque queremos que se protejan derechos, que no vuelva a pasar este caso y que se protejan los derechos de forma directa. Entonces la misma Corte hace un análisis en los casos que conoce y dice, o lo compara con causas que se han repetido de varias maneras. Perdón, voy a utilizar la sentencia de aborto para poder dar un ejemplo. La Corte reconoce que se trata de un problema estructural y emite ciertos lineamientos respecto a la violencia sistemática contra las mujeres que dentro de la opinión académica podrían ser consideradas como un precedente jurisdiccional obligatorio. Espero haber respondido a la pregunta, perdón si es que me fui muy lejos.
Sí, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Norma Villagómez, que dice, si se manifiesta que la justicia constitucional no es residual, ¿por qué los jueces y juezas sostienen que para aplicarla es necesario agotar otras vías? Porque había una concepción general, primero, para empezar hubo mucha carga política respecto a los jueces ordinarios conociendo causas constitucionales, pero porque había de hecho la condición y el requisito de residualidad que la Corte a través de sus sentencias, yo cité la más reciente, pero ha habido otras cortes incluso creo que inclusive sobre la Corte para el periodo de transición, que trató este tema, que trató el hecho de que la acción de protección tiene que ser conocida, o sea, tiene que ser presentada porque perdería eficacia como el método para garantizar el cese de una vulneración de derechos si es que le estamos poniendo trabas respecto al acceso a la justicia, ¿no? Es una acción independiente, como dijo la Corte, y desde ahora, gracias a estos precedentes, pues puede exigirse como tal. Puede exigirse directamente a los jueces ordinarios que conozcan directamente esta acción de protección sin necesidad de aplicar la característica de residual. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Laura Pogo. No sé si es pregunta, pero me dice, doctora, las opiniones consultivas son vinculantes para Ecuador. Sí. Discúlpenme si es que dentro de mi intervención se entendió que las opiniones consultivas no son vinculantes. Yo me refería a que las opiniones consultivas tienen esta característica de que no nacen de casos, sino de preguntas. No nacen de hechos concretos de vulneraciones, sino de consultas, de hecho, que los estados tienen sobre la interpretación y alcance de algún derecho convencional o de algún principio convencional. Entonces, son vinculantes para Ecuador a partir de la sentencia de matrimonio igualitario. Había el debate antes de si es que eran o no vinculantes, pero en general, dentro del sistema interamericano, la opinión, incluso creo que la Corte, dentro de una propia opinión consultiva, manifestó que son vinculantes porque tienen esta característica de que previenen vulneraciones a derechos humanos y no se tratan a través de casos. Perdón, Estefanía, tienes el micrófono apagado. Perdón. Listo. Sí, justo decía que Paula Altamirano nos dice también en el chat, muchas gracias, estuvo muy buena su intervención y le aplaude. También nos dice Rosalía Espinosa, tiene una pregunta, dice, ¿qué sucede cuando algún Estado miembro se niega a aportar información para las elaboraciones de los informes periódicos universales? Ya, en ese escenario, para empezar, dentro de las vulneraciones de derechos humanos, la carga de la prueba la tiene el Estado, ¿no? Entonces, el Estado es quien tiene que verdaderamente probar o que no ocurrió la vulneración o que se han tomado las medidas necesarias para cesar esta vulneración. Si es que no cumple con esta regla, dentro del sistema interamericano se declara la vulneración y dentro del sistema universal, dentro de los informes que va concretamente a la pregunta, sencillamente se nota la falta de cooperación del Estado para promover la información y los comités o los órganos encargados de este informe pueden pronunciar que muestran preocupación, por ejemplo, por la falta de cooperación de los estados y de esa manera una de sus recomendaciones sería precisamente que se transparente información o que los estados garanticen de otra manera el conocimiento y acción de los órganos de control internacionales respecto de sus propias jurisdicciones, ¿no? Todo está enmarcado dentro del soft law, es dependiente de la voluntad del Estado, pero el comité en todo caso puede mostrar preocupación por esa falta de cooperación. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más y tal vez alguien desee intervenir, que nos alce la mano y le damos la palabra también en el micrófono. Astrid Cabrera nos dice, buenas noches, doctora. ¿Me podría aclarar la diferencia entre una acción de incumplimiento y una acción por incumplimiento? Ya, no, sencillamente existe la acción por incumplimiento que es... déjenme ver rapidísimo, está contenida en
el artículo 93 de la Constitución. Acción por incumplimiento la acción, la garantía jurisdiccional prevista para la exigencia de alguna obligación de hacer respecto a algún mandato de hacer o no hacer respecto de una garantía de derechos humanos. Discúlpenme si es que dije acción de cumplimiento, es acción por incumplimiento. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Carlita. Micaela Granja también nos pregunta, buenas noches, mi pregunta es, ¿por qué las denuncias y procesos de la CIDH se tardan muchos años? Muchas gracias. Bueno, el atraso procesal dentro de la Comisión Interamericana ha sido un tema de preocupación de la misma comisión y del sistema por mucho tiempo. Generalmente es porque primero tienen que agotarse los recursos internos, y si es que contamos este periodo de tiempo desde que ocurre la vulneración, pues tienen que pasar varios momentos, ¿no? Generalmente puede haber, por ejemplo, cambios de gobiernos dentro del gobierno en el que ocurre la vulneración. Hablemos de casos de graves violaciones a derechos humanos, generalmente solamente ante la entrada de un gobierno distinto al que estaba en el poder, recién se puede acceder a la justicia dentro de los países, dentro de las legislaciones internas. Dentro del sistema como tal, dentro del caso ya conociéndose por la comisión, puede tardar por que generalmente los estados tienen ciertas oportunidades de establecer prórrogas sobre la información, sobre los casos en concretos, sobre el reconocimiento de víctimas. Generalmente cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, graves violaciones, pues hay varias víctimas que terminan incluyéndose dentro de los procesos o terminan reconociéndose después, las investigaciones técnicas de igual manera, pero generalmente la razón por la que se tarda dentro de la Comisión Interamericana llegar a un informe de fondo es el mismo sistema. El mismo sistema tiene, es una opinión 100% personal, muchos entes a los que acudir. Eso también se ha arreglado de alguna manera, se ha intentado unificar, por ejemplo, admisibilidad y fondo dentro de un solo conocimiento, un solo momento, pero hay cierta renuencia de los estados. El sistema en general, lastimosamente, siempre acarrea esta tardanza. Muchas gracias. Tenemos este momento, nos alzaron la mano. David Samaniego, por favor, para que puedas intervenir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Carla. Excelente y brillante exposición. Mi pregunta es básicamente, entendemos que la Corte Constitucional es el único ente competente para realizar control de convencionalidad, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué relación tendría con el control abstracto y concreto de constitucionalidad? Ya, perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, esto es algo que se me quedó de la exposición. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no solamente los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, sino también toda autoridad pública, puede ser judicial o administrativa. Y la Corte Constitucional, pues generalmente lo hace por la relevancia de los casos, por la naturaleza de su competencia, conoce sobre aplicar la Convención Americana y los elementos de la Convención Americana a casos dentro de Ecuador, ¿no? Y no únicamente, generalmente en vulneraciones de derechos humanos, casos concretos no, en otro tipo de competencias, como lo mencionaste dentro del control de los controles de constitucionalidad, los tipos de control de constitucionalidad, por ejemplo, aplicar control de convencionalidad frente a una norma inconstitucional o una norma que se acuse de inconstitucionalidad, sería la Corte en ese caso la que tiene que aplicar el control de convencionalidad. Pero, por ejemplo, dentro de Ali Lozada lo dijo en este voto concurrente, porque se daba una orden en concreto, no recuerdo si es que fue el caso, creo que fue el caso de matrimonio igualitario. No, perdón, creo que fue el caso Sadja, no recuerdo precisamente, discúlpenme por eso, pues tengo que conseguir la sentencia, pero hay un voto concurrente del juez Ali Lozada que, sobre una obligación en concreto que se mandó al registro civil, que especifica que no todos los órganos administrativos tienen la competencia material para aplicar el control de convencionalidad. Entonces, todavía hay un debate muy concreto sobre si es que se puede cumplir con esa regla que la Corte Interamericana ha establecido a través de su jurisprudencia, que obliga no solamente a jueces, sino a cualquier autoridad administrativa que tiene en su poder el ejercicio de los derechos de los ciudadanos,
la aplicación del control de convencionalidad. Y no sé si es que está respondiendo a tu pregunta, porque había una parte sobre el control de, constitucionalidad. Una última cosa que quería decir. Dentro de este mismo voto concurrente, el juez Ali Lozada especifica que básicamente el control de constitucionalidad y el de convencionalidad son el mismo ejercicio. Y que debido a la naturaleza propia de nuestra Constitución, que es relativamente nueva, que incluye el garantismo en toda su expresión, generalmente, y bajo los parámetros del artículo 424 de la Constitución, generalmente y obligatoriamente, lo que va a terminar haciendo el juez constitucional al conocer una causa en la que tenga que aplicar control de constitucionalidad es obedecer las reglas del control de convencionalidad y ajustarlo a la Convención Americana. Es un punto muy interesante de convergencia en el que no comparten muchos países latinoamericanos. Es el caso muy concreto de Ecuador, en el que es bastante, o sea, proponerlo dentro de una perspectiva, ¿no? Es muy exigible lo que la Corte Interamericana dice. Gracias. Muchísimas gracias, David, por tu pregunta. Tenemos 3 preguntas más en el chat. Nos dice Laura Pogotacuri, dice, doctora, en las reparaciones materiales dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los estados, si se las incumple, ¿de qué manera se les exige su cumplimiento? Las reparaciones materiales, generalmente, ahora escribí, ya vi mis apuntes en el voto concurrente en el caso de matrimonio igualitario 1118 CN. Pueden exigirse su cumplimiento mediante la acción por incumplimiento, precisamente porque de hecho es una obligación de hacer un tipo de reparación, y dentro de nuestro sistema nacional pues está esta acción por incumplimiento y unos canales, digámosle, políticos, mediante, por ejemplo, cuando se trata de sentencias que, bueno, en el caso concreto de materiales es la acción por incumplimiento, perdón si es que me desplayo mucho, en el caso concreto de las acciones materiales, de las reparaciones materiales. Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones y por estar escribiéndonos en el chat. Continuamos con las preguntas. Verónica Orellana nos dice, buenas noches, doctora. ¿Considera que el sistema interamericano está direccionado más a la reparación y por ende a la garantía de no repetición, y que el sistema universal está más direccionado a la prevención? Sí, muchísimas gracias por tu pregunta, Verónica. Yo diría que sí. Naciones Unidas tiene la característica, ¿no? de que trabaja desde esta línea de la promoción, de la prevención, de lo que yo llamo diplomacia de los derechos humanos, es hablar bonito, buenas prácticas y empezar a trabajarlo de esa manera. Yo sí diría que el sistema universal tiene esta línea de trabajo porque también tiene una influencia mucho más, al tener una influencia mundial, tiene una influencia mucho más variada, tiene problemas específicos, como por ejemplo encontrarse con los distintos sistemas jurídicos. Mientras que el sistema interamericano es un poco más homogéneo en ese sentido, y es posible hablar de reparaciones en los casos concretos de vulneraciones que también tienen, ¿no?, una carga un poquito más simbólica, y es mucho más fácil hablar de una homogeneización de los sistemas. Tenemos el caso de las sentencias contra México que, por ejemplo, dieron vida al feminicidio y al femicidio, todavía está debatible, y que, por ejemplo, se han replicado en muchos códigos penales interamericanos. Entonces, de hecho, sí tenemos, hay una prueba de que es más factible aplicar dentro del sistema, dentro de los países interamericanos, las resoluciones del sistema interamericano. Perfecto, muchísimas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. Susana Montaño nos dice, buenas noches, por favor, si me ayudan indicando quién se encarga de velar por los cumplimientos de las resoluciones de la Corte, cómo se vigilan o obliga a su cumplimiento. Entiendo que es de la Corte Interamericana, ¿no? Susana. Susana, si nos puedes ayudar aclarando tu pregunta en el chat.
Verónica Orellana nos respondió a la respuesta de la pregunta. Dice muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Sí, Verónica. si nos ayuda Susana Montaño aclarando un poco la pregunta para que nos puedan Bueno, ayudar con la... me puedo adelantar respecto de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, pues, no hay mucha resistencia respecto al cumplimiento. Es exigible, sí, y depende, pues, en todo caso, de las víctimas y de los poderes públicos, promover el cumplimiento por parte de los entes que hayan sido accionados y que hayan sido mandados con ciertas obligaciones específicas, ¿no? Dentro de la Corte Constitucional, de alguna manera, es mucho más fácil. Vigilar, pues depende de las víctimas y de la sociedad civil en general, y obligar su cumplimiento a través precisamente de recalcar las competencias de la Corte y obligar a los entes accionados sobre su subordinación a las decisiones de la Corte. Eso es un poquito más fácil porque tenemos, pues por suerte, la capacidad de ejecutar lo juzgado como una prima que en realidad no tiene mucha discusión dentro de nuestro sistema nacional. Y de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana planea audiencias, exige información a los estados respecto de sus sentencias, tiene el mecanismo de supervisión de cumplimiento, que ustedes pueden revisarlo en su página en internet, que tiene, generalmente consiste en una evaluación positiva, negativa o generalmente neutral sobre el cumplimiento. Ya, perfecto. Y sobre el cumplimiento y que pide información a los estados, pero también a las víctimas, ¿no? En el caso de que el cumplimiento haya sido ineficaz o haya sido precisamente no idóneo. Entonces, pide información a estas dos partes e inclusive puede pedir información a la Comisión Interamericana que, si es que así lo solicita la Corte, puede hacer un análisis en territorio, por ejemplo, porque la Corte no tiene esa facultad, puede hacer un análisis en territorio sobre el cumplimiento. La Comisión Interamericana también puede establecer un juicio valor sobre la positividad, sobre lo positivo o lo negativo de las informaciones que dan los estados y están obligados los estados a comparecer ante la Corte para dar justificaciones ante las resoluciones de la supervisión de cumplimiento. Y generalmente ocurren dentro de las audiencias públicas. Cada vez que la Corte se reúne a tratar casos, también trata supervisión de sentencias. Y es de esa manera que se da seguimiento. Yo quisiera mencionar un caso rapidísimo para ahondar en esta relación que tenemos como ecuatorianos con el sistema interamericano, en que, por ejemplo, recién salió el comunicado de supervisión de cumplimiento de la sentencia Sarayaku versus Ecuador, en el caso en una sentencia que, si mal no recuerdo, fue en 2012, que incluía la legislación sobre el derecho a la consulta previa como una de las reparaciones. Y naturalmente eso no se ha hecho. Se presentó en 2019 una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional por la falta de cumplimiento de esta sentencia y no se ha decidido, pero por ejemplo hay otros mecanismos como acudir a la Comisión de Biodiversidad para recordar cuál es esta obligación y que de esa manera puede exigirse, ¿no? Dentro de la Comisión de Derechos y Justicia de la Asamblea Nacional, para de esa manera exigir el cumplimiento de esta sentencia. Es lo que han hecho de hecho las instituciones a cargo de la defensa del pueblo sarayaco. Entonces, solamente para intentar ejemplificar un poquito en qué momento se encuentran, ¿no?, el sistema interamericano y el sistema nacional, yo entiendo que la principal duda o el cuestionamiento respecto es el momento de cuándo se cumplen las sentencias, cuándo verdaderamente hablamos de reparaciones, por qué tarda tanto o por qué el sistema no está funcionando de la manera que debiera. Pero más o menos quisiera encaminarlo también al hecho de que los derechos humanos tienen que ser lastimosamente constantemente exigidos para poder lograr su cumplimiento, y existen varias vías en las que se puede tratar. También está la acción civil, siempre está la acción civil. Muchísimas gracias. Justo nos aclaró Susana Montaño, que era de la Corte Interamericana, pero hemos respondido porque dice gracias por su respuesta. Tal vez alguien más desea intervenir, sino para dar por terminado el evento del día de hoy, la clase de hoy.
Tal vez alguien. Bueno, yo creo que ya quedó muy claro con las preguntas que se han respondido en este chat. Norma Villagómez nos dice excelente ponencia Muchas gracias. en el chat. Muchísimas gracias a todos.